La manera de alimentarnos de Mashiach. Mi carga en cuanto a este capítulo de Shemot 29 no es presentar una doctrina, tal como poner la sangre sobre los cuernos del altar o derramar la sangre al pie del altar y todas las cosas que se pueden llegar a impresionar en otros tipos de estudios. Mi carga, por el contrario, es demostrar cuánto necesitamos ser llenos con Mashiach y alimentarnos de él. Las sombras son maravillosas porque describen la realidad espiritual de Mashiach, pero debemos concentrarnos de forma superior en esa realidad, ¿sí? Y no en las sombras mismas. Si volvemos a mirar las sombras con los ojos de la carne, estamos volviendo atrás, estamos retrocediendo y eso no es correcto. Esto es válido para todas las sombras, ¿sí? Aunque esto no significa justamente que las dejemos de lado, tenemos que dejar de pasarnos de largo del punto donde tenemos que detenernos. Siempre hay otros los cuales debemos enseñar lo que ya hemos aprendido. Por eso Yahweh ordenó a su pueblo que guardara las cosas para mostrarlas y enseñarlas a sus hijos. Era necesario establecer esa rueda, ¿sí? No solo tenemos hijos en la carne, sino que también tenemos hijos espirituales y como tales, todos pasan por el proceso de nacer de nuevo y ser como bebés, ¿sí? A los que se les enseña la realidad por medio de las sombras en un principio. Es la parte más fácil para empezar a ver las cosas. El capítulo 29 de Shemot nos presenta la manera de ser sacerdotes llenos, ¿no es cierto? Sin embargo, esta manera no es muy común y no es normalmente vista. Aún darnos cuenta de lo que nos revela este capítulo es maravilloso, mucho más que hacer un análisis externo y superficial de lo que podamos llamar o creer que son raíces hebreas. Todo el mensaje de Yahweh apunta a que a través de Mashiach el hombre regrese a ser uno con su creador a fin de ser restaurado a la función para la cual fue creado. En esta etapa de transición actual donde estamos nosotros, todos los creyentes, incluyendo cristianos, judíos y mesiánicos, estamos siendo llamados a regresar a las raíces. Todos estamos siendo llamados, ahora el que escucha, escucha, ¿no? Obviamente, pero no a ninguna otra parte de la planta. La raíz es una sola, la raíz es Mashiach, ¿sí? Muchos han leído este capítulo y las escrituras en general, ¿sí? Muchas veces sin darse cuenta de que las verdaderas riquezas que debemos comer son Mashiach mismo. Tal vez veamos las ofrendas, el lavamiento y la aplicación de la sangre, pero no el alimentarnos de Mashiach, y sin esto no seremos verdaderos sacerdotes de la orden de Melquisedec. Dudo que haya libros que hablen acerca de lo que Shemot 29 revela. Al menos yo no los he encontrado. La mayoría de los creyentes no ven este asunto debido a que no están en la línea de la vida. Están totalmente en la parte superficial, como estábamos todos, porque nadie enseña estas cosas. Esta es la razón por la cual llamamos a nuestro estudio de las Escrituras un estudio camino, ¿no es cierto? Porque seguimos el camino trazado por el Padre, cumplido por el Hijo, de la mano del Ruach vivificante que habita en nosotros. Entonces es un camino que se vive, no es un camino que se transmite. A pesar de que podemos hacerlo mejor por ayudarnos unos a otros, realmente es un camino que si no está el Ruach es inútil todo lo que hablemos. Esto también se aplica a este estudio de este capítulo. Evidentemente, por medio de este capítulo vemos que necesitamos ser llenados de Mashiach. Lo que necesitamos es la experiencia de vida. Siempre que hablo acerca de un asunto de vida en un capítulo de las Escrituras, me ocupo de eso principalmente y no me baso en los puntos doctrinales porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, dice Corintios Bet, perdón. Algunos maestros de las Escrituras tienen mucho que decir acerca de la ofrenda por el pecado. Su argumento puede ser muy interesante de una manera de doctrinar. No estoy negando que esas cosas puedan ser un complemento, simplemente un complemento. Puede ser muy atractivo, pero al fin y al cabo nos va a distraer de la vida. Si lo tomamos como algo central y muy importante, nos va a distraer de la vida y nos va a llevar a un entendimiento mental de las enseñanzas doctrinales de la tipología. Y no nos va a hablar demasiado de Mashiach. Nosotros hablamos acerca del Shemot 29 desde otra perspectiva, lo estamos viendo desde una perspectiva completamente diferente que es mucho más cercana a la perspectiva de Yahweh mismo. Como sombra que no lo dejamos de lado, no dejamos nada de lado, pero escarbamos para encontrar la realidad que representa porque esta es la que otorga vida. Y además, de esta manera también nos da la llave
para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer para ser sacerdotes. Es por eso que tenemos que ofrecer la ofrenda por el pecado a fin de ser preparados para disfrutar a Mashiach. Y eso evidentemente no quiere decir que vayamos a levantar un templo ni a hacer más sacrificios, sino que vamos a entender todas estas cosas desde un después de la realidad venida de Mashiach. Que todos veamos entonces la necesidad de ser llenados con Mashiach y nos demos cuenta de que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y que a diario, temprano en la mañana, necesitamos ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Esta naturaleza merece, la nuestra pecaminosa, merece ser condenada, quemada, como lo fue la ofrenda por el pecado fuera del campamento. Si ofrecemos a Mashiach como tal con este entendimiento, seremos preservados y tendremos la manera de disfrutarlo mucho más en la presencia del Padre.